Voy a hacer una oración. Nuestro querido y amado Janul Pumunín, muy buen día, Padre, Madre Celestial. Deseamos dirigir nuestras primeras oraciones y pensamientos hacia nuestra Madre verdadera, que ella pueda estar con mucha paz en su corazón, con mucha salud, que pueda tener mucha esperanza en este evento tan grandioso que va a ser celebrado en abril. Tiene un significado único en la historia humana y es nuestra Madre verdadera quien está ofreciendo este templo sagrado, el Chongwon y el santuario Chonil, junto con el Padre verdadero desde el cielo, desde el mundo espiritual, y junto con todas las familias bendecidas y miembros en general en el mundo físico. Hanoi Pumonien, esperamos que todo salga bien en la movilización de hermanos y hermanas, de autoridades, que todos podamos estar muy conscientes del significado de este inmenso fundamento que se ha establecido a través del santuario, el significado providencial que tiene también, y podamos ir preparados de la mejor manera posible. Hanul Morim. Oramos también por la familia verdadera, por la unión de la familia verdadera, la unión de todos los hermanos y hermanas en el mundo, y oramos, Hanul Morim, por los países para que cada país pueda estar mejorando cada día. Si hay temas delicados que con la ayuda del mundo espiritual, que estará además muy próximo a partir de abril, muy directamente junto con nosotros, que se puedan resolver todos los problemas delicados de nuestra comunidad. Oramos por nuestro país Chile, por nuestros hermanos y hermanas que hemos venido a lo largo de 10 años trabajando en unidad, manteniendo nuestra fe, manteniendo la esperanza de que nuestra iglesia en Chile va a establecerse firmemente y por lo tanto mucha gente va a venir para conocer a los padres verdaderos y la nueva era centrada en nuestra Madre verdadera. Oramos por América Latina, oramos por el mundo entero, Janus Pomonín, que podamos ir generando raíces profundas en esta nueva época junto a la Madre verdadera, raíces profundas en nuestra unidad con ella, con la hija unigénita, y así podamos, Hanul Pomonín, cerrar este ciclo de ignorancia, de guerras, de sufrimiento, y podamos entrar en la era de la Madre verdadera, de los padres verdaderos. Al asistir a la Holy Mother Han, oro con gratitud en mi nombre Javier Sierra, una familia bendecida central a Yu, a Yu. Muy bienvenidos una vez más, queridos hermanos y hermanas. Ayer tuvimos una reunión con el Departamento de Familia Bendecida de América Latina y se volvió a hablar sobre el vino de la gracia. Se le está dando gran importancia a este evento del vino de la gracia porque es un vino de la gracia, es decir, no tiene un precio, no se puede pagar en el fondo, a eso se refiere. El vino de la gracia no se puede pagar. Lo que puede hacer es algo que no se puede pagar, que es perdonar, borrar nuestros pecados, las cosas que hicimos mal. Entonces, una cosa que quedó clara es que este vino de la gracia es de la siguiente manera, dice, es para los miembros que son bendecidos o que recibieron la bendición, para la segunda y tercera generación, aunque haya cometido algún error o no, pero es alguien que está relacionado ya con la bendición, cambió su linaje de sangre y por lo tanto tuvo alguna dificultad y manchó el linaje de sangre. Entonces este vino de la gracia es para esos hermanos y hermanas especialmente y para todos nosotros, familias bendecidas que hemos también hecho algo indebido en nuestra vida, ya sea inclusive haber herido el corazón de los demás. Eso lo voy a mostrar aquí abajo también.
pero principalmente el vino de la gracia es cuando alguien tuvo problemas con el linaje. Y para los miembros, por ejemplo, se preguntó, tengo miembros en mi comunidad, alguien preguntó, pero no es bendecida esa pareja y no va a ir a la bendición tampoco, ¿necesita tomar el vino de la gracia? Y la respuesta es no necesita, porque no tiene todavía cambiado el linaje. La propia bendición ya es, cuando reciba la bendición ya es el cambio de linaje. Entonces, personas que no han recibido la bendición, no necesita tomar esto, porque la misma bendición a la cual va a ir más adelante, ya eso le limpia el linaje de sangre. Entonces, el vino de la gracia es un vino que nos ayuda a purificar el linaje de sangre en caso de que hayamos transgredido alguna ley celestial. Entonces, tenemos este vino de la gracia. Para la gente que no es bendecida todavía, cuando reciba la bendición va a ser su ceremonia más importante, donde su linaje va a ser cambiado para un linaje de Dios, sin pecado. Eso para mí quedó claro, estaba confuso quién puede ir, quién no puede ir. Bueno, se mencionó una vez más, se recalcó muy fuertemente no cometer nunca más pecado después del vino de la gracia. Y este tema, para mí es un tema no tan fácil de decir nunca más cometer pecado, porque no es así tan fácil para nosotros que arrastramos un linaje de la época de Adán y Eva, de cometer diferentes tipos de pecado. Por eso se mencionó mucho de insistir en hacer, tener momentos largos de conversación con aquel hermano o hermana que cometió algún error hasta que se dé cuenta de que no debe cometer el mismo error y no volver a cometer pecados. Pero no es tan fácil. El reverendo Sigmund King dijo una vez en sus discursos, junto que dijo, los problemas todos son difíciles. Un problema es un problema y es difícil. Todos los problemas son difíciles. Entonces, todos los problemas y especialmente de hábitos requiere de un análisis objetivo de parte de la persona que está dentro de ese problema, un análisis y lo voy a compartir ahora lo que yo pienso y en algún momento se da el clic y no comete pecado. Es decir, no hay un tiempo en el cual yo voy tornándome mejor cada día. No existe eso. O estoy o no estoy. Lo voy a compartir más adelante porque me gustaría esto profundizarlo un poco más. Y también se mencionó sobre la declaración de determinación para un nuevo comienzo. Creo que lo mandaron a nuestro email, pero esto me lo envió la señora Brigitte y hay puntos muy interesantes. Arrepentimiento del pasado es un punto, es un papel, un documento que lo hicimos también la otra vez cuando tomamos el vino sagrado, lo hicimos y escribimos ahí arrepentimiento, no el detalle de los errores que cometimos, sino que me arrepiento por todo lo malo que he hecho, etcétera, etcétera. Es un punto importante. Y segundo, perdonar a los demás y liberarse de rencores y resentimientos. También es algo que se agregó ahora, que se incluye también esto como algo que afecta a nuestro espíritu. Cuando estamos con rencor hacia alguien, tenemos un resentimiento hacia alguien, entonces no podemos nosotros encontrar la paz de Dios en nuestro corazón, porque tenemos ese sentimiento adentro que nos quema y nos hace sentir mal, afecta toda nuestra vida. A veces la persona a la cual tenemos ese conflicto ni sabe lo que está pasando dentro de nosotros. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para que nos ayude a ver dónde está la motivación, la causa de este sentimiento dentro de nosotros. Tal vez la otra persona ni tiene la menor idea que es causante de este conflicto dentro de mí. Tal vez la otra persona es simplemente un espejo a través del cual veo algo que me molesta a mí mismo. Todo eso necesito reflexionarlo y verlo y cortarlo definitivamente. Y necesitamos la sabiduría de Dios en este proceso. Liberarse, por lo tanto, de rencores también, perdonar a los demás, liberarme de rencores. Alguien me hirió voluntariamente o inconscientemente, causó un daño en mi corazón. Y esto es difícil.
¿no? Yo también he sido herido profundamente confiando que voy a hablar con alguien y de repente mi corazón es totalmente despedazado en el aire. Entonces, los rencores que se producen no son fáciles realmente. Necesitamos el amor de Dios acá. En el primero necesitamos para perdonar la sabiduría de Dios. Acá liberarse de los rencores que tiene que ver con el corazón roto. Necesitamos el amor de Dios. Y el resentimiento también. Está todo esto está junto. Estas emociones se tornan complicadas dentro de nosotros y necesitamos entenderla, porque aquí dice perdonar a los demás y liberarse de los rencores y resentimientos. Si uno dice yo perdono a los demás, me libero de los rencores, no soluciona tan directamente. Sería muy fácil hacer esto. Entonces, desde mi punto de vista, tal vez para alguien es diferente, simplemente anota acá, perdono a esta persona, me libero de los rencores, tal vez va a existir alguna influencia espiritual que me va a limpiar eso de forma automática, no sabemos, pero yo creo que es muy conveniente estar desde ya orando y yendo hacia adentro de nuestro corazón para ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que está generando ese sentimiento negativo dentro de mí. También es algo maduro de hacer, maduro. Pero tal vez va a existir alguna fuerza espiritual que nos va a limpiar estos problemas que tenemos adentro. Yo creo que tenemos que trabajar estos sentimientos por nosotros mismos. Entonces vale la pena chequearse con valor, con sinceridad, orando para que Dios pueda guiarnos sinceramente, a ser sinceros con nosotros mismos y ver qué pasa adentro. Y lo otro es resolución para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, necesito saber dónde estoy para tener un nuevo comienzo. Si yo no sé dónde estoy, ¿qué voy a comenzar? Necesito chequear el nuevo comienzo porque estoy acá en este punto. Entonces, a partir de aquí, a partir de lo que he analizado en mi vida, estoy en este punto parado, a partir de ahora voy a hacer un nuevo comienzo. Es decir, necesito saber dónde estoy. ¿Cómo voy a comenzar algo si no sé dónde estoy parado? Entonces, una resolución para un nuevo comienzo. Debo ya estar sintiendo dónde estoy, hacia dónde tengo que llegar. Bueno, entonces vamos a ver acá eh, sobre la raíz del pecado, ya que el vino de la gracia limpia los pecados que hayamos cometido. Entonces veamos este tema del pecado que puede ser tal vez un junto que un poquito pesado porque toca sensibilidades, ¿no? Todos nosotros tenemos luchas en nuestro corazón, cosas muy internas que solo Dios sabe, pero yo creo que es bueno analizarlo para tener un punto de vista más objetivo de cómo yo puedo identificar el pecado en sí, si es un pecado grave que yo tengo, un hábito tal vez, o ir a cosas más internas como temas, como fue mencionado recién, resentimientos o rencores o perdonar a los demás también, que es algo más interno. O pecados que son acciones realmente que estoy teniendo con los demás. Bueno, cada uno sabe, pero analicemos acá lo que dice el principio divino. Em, Hasta ahora nadie ha conocido la raíz del pecado, dice el principio divino, la cual está arraigada profundamente dentro del ser humano y lo lleva incesantemente hacia el pecado y el mal. Entonces no es nada nuevo que tú peques y que yo peque. El hecho de que yo cometo pecado no es nuevo, porque cuando uno comete pecado entra en una situación donde imagina uno que soy el único que cometo pecado, veo las caras de las personas y están sonriendo y caigo en la falsa ilusión de que yo soy el que estoy cometiendo pecado solamente, el resto está todo bien. Y no es así. Todos venimos, dice acá el principio. Hay una naturaleza arraigada profundamente dentro del ser humano y lo lleva incesantemente hacia el pecado y el mal. El pecado es una violación a la ley celestial al establecer una condición. Yo establezco una condición, yo abro una puerta por la cual se establece una base recíproca. Dice con Satanás, pero yo le diría con un mal pensamiento. Un mal pensamiento es el resultado de Satanás habernos desviado. Muchas veces no es directamente un espíritu malo. Muchas veces es un pensamiento propio. Estoy
teniendo una acción de dar y recibir con un pensamiento. Eso lo vimos nosotros en un Jundoqué anterior, el pecado, cómo se va formando, que generalmente yo diría el 98% de las veces yo estoy en este dar y recibir con un mal pensamiento, con la mente mala, y ahí se genera la energía que después se sustancializa con un acto, una acción. Nunca es la acción primero, sino que hay primero un pensamiento, un deseo, un pensamiento, y ahí viene todo el proceso del pecado. Bueno, le podemos llamar Satanás, pero cuando usted atribuye a otro la culpa del pecado, usted se desliga de la responsabilidad. Ojo, yo estoy hablando de cómo yo soy cuando peco. Cuando yo digo Satanás me influenció, estoy colocándole la responsabilidad a otro. Pero si yo digo yo soy responsable del pecado, es otra la autoridad que se establece ahí. Esa es la autoridad, es mi autoridad. Yo tengo autoridad sobre lo que hago. Por lo tanto, yo tengo la solución de lo que estoy haciendo, de los problemas que yo hago, de las acciones malas. Entonces, ojo ahí que Satanás quedó agarrado en Adán y Eva cuando Adán acusó a Eva. Ella es la culpable. Y Eva también dijo, eh, Satanás es el culpable, la serpiente. Entonces, cuando le desligamos la responsabilidad a otro, nos evadimos de la culpa, ¿verdad? Hay un sentimiento ahí que tratamos de proteger nuestro orgullo, evitamos el juicio porque imaginamos que vamos a ser castigados. Entonces, hay toda una serie de protecciones psicológicas que hacemos dándole esa responsabilidad a otro. Entonces, en el pecado es mejor ir directo al grano, con valor. Yo soy responsable, yo lo hice y yo lo corto ahora, inmediatamente. Eso es más madura esa actitud. Pero vamos a analizar acá los cuatro tipos de pecado. El primer pecado es el original del hombre, que es el pecado sanguíneo derivado de la caída espiritual y física de los primeros antepasados humanos. Esto está en el principio. El pecado original es la raíz de todos los pecados y esto lo coloqué yo. Este pecado original es resuelto a través de la bendición. Esto es responsabilidad de Dios, crear las condiciones para enviar al Mesías y la hija unigénita para poder quitar el pecado original. Con la bendición se resuelve esto. El segundo pecado es el hereditario del hombre, que es el pecado de los antepasados transmitidos a los descendientes a través del linaje. Los 10 mandamientos afirman que el pecado de los padres afecta a los descendientes durante varias generaciones. Esto es el principio también, esto es parte del principio. Y esto es resuelto a través de la liberación y bendición de antepasados. Cuando se liberan y bendicen antepasados, esta influencia hereditaria debería disminuir en un 100%, porque se garantiza de que los espíritus malos, nuestros antepasados, cambian en espíritus absolutamente buenos. No se nos dice que cambian en la mitad, son absolutamente buenos. Pero ¿por qué continuamos cometiendo errores a pesar de haber liberado muchos antepasados? Eso lo vamos a ver acá. Y el tercer pecado es el colectivo. Este es el pecado en que todo el mundo es colectivamente responsable. Un ejemplo de esta clase de pecado es la crucifixión de Jesús. Los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo crucificaron a Jesús. Por ello, todo el pueblo sufrió el castigo de Dios, todo el pueblo asumiendo la responsabilidad en conjunto. De igual manera, toda la humanidad ha tenido que sufrir y llevar la responsabilidad común hasta la segunda llegada del Señor. Y esto es resuelto, este pecado colectivo es resuelto a través de la bendición de 430 horizontales. Cuando hicimos la condición de bendecir 430 horizontales, más la ofrenda que se dio por cada pareja que se dio la bendición horizontal, entonces se cumplió con esa em, tarea tribal. Se supone que después, ¿se acuerda? Deberíamos nosotros restaurar a 43. Primero 430 y después hay que restaurar a 43, educarlos y tornarlos familias bendecidas. Esa tarea queda pendiente, pero ya por el hecho de haber bendecido a 430, esta parte tribal, esta responsabilidad que sobrecae en la humanidad por el pecado colectivo que se comete, entonces nosotros lo saldamos
a través de esta actividad de bendecir horizontalmente. Es simbólico, pero Dios lo considera como un hecho. Es simbólico. Usted y yo, cuando dimos la bendición de 430, no restauramos a esas personas, pero se considera una victoria tribal y ahí este tercer tipo de pecado colectivo entonces es considerado resuelto a través de esta bendición horizontal. Pero aquí está el problema, aquí está el gran problema, el cuarto. El cuarto tipo de pecado individual es el gran problema que cada uno comete por sí mismo. Hasta aquí es el principio divino esto, ¿eh? Este es el principio divino. Esto lo puse yo entre paréntesis. Superar este cuarto pecado depende enteramente de nuestra propia parte de responsabilidad. Así que aquí está el gran villano, aquí está el gran problema dentro de la restauración de la humanidad. Hay un territorio donde Dios no puede interferir, no hay una condición que yo pueda hacer para evadirme de la responsabilidad que yo tengo. Eso es absolutamente eh, nuestra responsabilidad. Dios no puede interferir, Dios no puede ayudarnos de ninguna manera a cumplir nuestra responsabilidad. Entonces, el pecado individual es algo muy, muy complejo, es algo muy complejo, porque a pesar de que podamos nosotros tener todo este beneficio de la liberación de los antepasados, el hábito de pecar es algo muy sutil. El hábito de cometer un pecado a veces está relacionado con la falta de amor que yo pueda tener internamente. Me siento solo, me siento vacío. Y el pecar, el cometer alguna acción, especialmente un pecado sexual, percibo que a través de esa acción se llena, a través de un placer se llena ese vacío que estoy sintiendo. Imagínense lo sutil que es y lo complejo que es cuando uno entra en este tema del pecado individual. Cuando yo cometo una acción, un pecado individual, está relacionado con alguna emoción, algún sentimiento profundo. Entonces, las acciones que yo cometo que no son buenas, están dándome un tipo de satisfacción y por lo tanto llenan ese vacío que siento. Hay un vacío que yo siento. Ya nosotros compartimos en punto anteriores que ese vacío que uno siente, supongamos que cometimos mucho pecado de varios tipos y me mantengo con esa droga espiritual, porque es como una droga espiritual, el hábito que mantengo es como una droga. Supongamos que llega un momento en que no tolero más o me descubrieron, entonces confesé todo, saqué todo para afuera, luego se produce un vacío. Ese vacío, si yo no lo lleno con algo, vuelve otra vez a tornarse un deseo que tengo que llenar con algo. Eso nosotros lo conversamos en un punto donde vimos este tema del pecado. Si yo no lo lleno con algo, cuando me he vaciado, la tendencia va a ser otra vez volver a cometer alguna acción. Comienza con algo muy superficial que aparentemente en mi mente no es tan grave y después termino otra vez cayendo en un hábito que no puedo parar. ¿Con qué se llena este vacío? ¿Con qué yo puedo llenar este vacío dentro de mi corazón? Nosotros dijimos que llenar este vacío, para llenar este vacío, nosotros necesitamos una estrategia. Y esta estrategia es colocar a Dios en el centro, estar siempre hablando con Dios, conversando con Dios las 24 horas del día, imaginar al principio que Dios está conmigo todos los días. Y a través de eso, entonces voy generando un hábito, llenando ese interior vacío que me empuja de nuevo, me está empujando de nuevo a tener una acción para llenar ese sentimiento de soledad, de estrés que yo tengo. Porque todos los temas, problemas sexuales, satisfacer los deseos sexuales, ya sea a través de las diferentes maneras como se satisface el deseo sexual, todos al final se practican para llenar ese sentimiento de soledad que uno tiene, ese sentimiento de vacío. Todo. Es como una droga que uno consume a través de un hábito oculto que uno tiene. Me he liberado de todo eso, he confesado, ¿ahora qué hago?
Debo llenarlo rápidamente. No puede pasar ni un minuto ni un segundo sin estar ya llenando ese vacío. Recuerden que Jesús dijo en una parábola que había un hombre que limpió una casa y limpió su casa y el espíritu inmundo salió de esa casa y la casita quedó limpia, pero luego el espíritu volvió por ahí, pasó cerca y se dio cuenta que la casa estaba todavía limpia. No había nada dentro, estaba limpiecita, pero vio que no había nada y trajo consigo otros espíritus peor que él mismo, que ese espíritu malo. Y Jesús dice, y el estado de esa persona llegó a ser peor que antes. Entonces, el tema del pecado es así, ¿no? Tenemos que analizarlo fríamente para poder trabajar un hábito malo y malos pensamientos y cortarlo definitivamente de nuestra vida. ¿Ah? Entonces tenemos que, una vez que nosotros hagamos esta ceremonia del vino, tomamos la ceremonia del vino del perdón, escribimos la carta de determinación, ya tengo que tener una estrategia para que mi vida esté llena, llena, llena de llena a partir del primer momento de de una actitud que que impida que yo esté de nuevo generando pequeñas acciones que me van a llevar después, en poco tiempo, a volver otra vez a cometer delitos. Voy a estar otra vez enredado en algunas acciones y de nuevo en conflicto internamente con este tipo de problemas. De nuevo voy a estar sufriendo, ¿no? Y eso, si nosotros queremos ver al mundo espiritual malo, cómo quiere atrasar nuestra vida espiritual, el hecho que estamos de nuevo en conflicto, eso le da mucha satisfacción al mundo espiritual malo, que yo esté en conflicto. Pues si estoy en conflicto, si me he limpiado 100%, imagínense, vamos a ser limpiados completamente, perdonados completamente, una pequeña manchita ya va a ser motivo de conflicto dentro de mí. Ya no voy a tener la paz que necesito para poder cultivar mi espiritualidad. Si hay algún polvito, alguna cosa, alguna mancha, entonces ya eso se va a tornar un conflicto dentro de mí. Ya voy a estar de nuevo en en este proceso de estar sintiendo que hay algo malo dentro de mí y es una pérdida de energía tremenda. ¿Cómo podemos evitar? Los pecados más graves son los pecados que están relacionados con la sexualidad. Entonces aquí es donde vamos a prestar mayor atención, porque aquí se requiere todo este tema de un vino para poder, especialmente temas que han llevado a pecados graves en cuanto al linaje. Y necesito estar muy serio conmigo mismo para no volver a incurrir a un error. Mire lo que dice Jesús y el adulterio. Esto también para mí esto cala muy profundamente dentro de mí. Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces nosotros hemos escuchado esta palabra mucho más claramente, mucho más enfáticamente dentro de nuestra iglesia, porque conocemos lo que es la caída del hombre, cómo fue. Ya Jesús lo dijo allá en 2000 años atrás. Eh, y en el tiempo de Moisés también se enfatizó, no cometerás adulterio. Jesús le dijo, sí, no cometerás adulterio, pero no piensen que es solamente eso, no sean hipócritas, le dijo a los judíos que estaban acusando a una mujer que la sorprendieron en un acto pecaminoso. Entonces Jesús dijo, no es solamente tan simple externamente. Jesús le dijo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces esto, aunque fue una increíble manera de neutralizar la arrogancia de esta gente que estaba juzgando a una mujer, al mismo tiempo eleva el estándar, lo torna para nosotros un estándar tremendamente alto. Por un lado, neutraliza inmediatamente a los judíos porque los judíos dicen, es verdad, aunque yo no peco externamente, estoy pecando con la mente. Entonces quedó un estándar a través del Hijo Unigénito Jesús, quedó eh, manifestado un estándar de lo que es realmente vivir una vida sin pecado. Entonces, una vida sin pecado no es solamente no pecar en la acción es como el resultado o consecuencia del pecado que voy engendrando primero en mi mente, las ideas, los malos pensamientos. Eso fue lo que Jesús quiso decirles.
que ustedes, aunque ustedes no pecan externamente, ya están en su mente lleno de adulterio, de fornicación, de pecado. Entonces, yo lo tomo esto como algo muy serio porque, como recién acabé de decir, nosotros generamos las condiciones a través de la mente mala. Vamos generando las condiciones y lo que finalmente va a resultar en una acción concreta. Pero el problema ya comenzó antes. Es decir, el adulterio comienza antes de cometer adulterio en sí, el adulterio. Jesús dejó claro que el adulterio tiene su raíz, su causa, primeramente en la mente y luego se concretiza en un adulterio físico que vendría siendo el resultado o efecto de los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos abordar este complejo y difícil tema del pecado individual? Es muy complejo. Por eso, realmente necesitamos compartir más, hermanos y hermanas que hayan sido victoriosos en cierto nivel. Debemos compartir estrategias, señor Wolf, con los jóvenes, porque si bien es importante realmente poder recibir un vino sagrado, es más importante, diría yo, que el vino sagrado, es cómo mantener un estándar, señor Wolf. Edgardo, ¿cómo mantener un estándar? Si suponga que a cada, a cada 10 años hay un vino. Tal vez este es el último vino, no sabemos cuánto va a vivir la madre. Yo no puedo vivir pensando, mira, cometí un error, pero pronto va a haber un vino sagrado. No es la manera correcta de vivir en la fe, si queremos nosotros vivir el más alto nivel de fe. Nuestro nivel de fe tiene que ser tener la posibilidad de erradicar para siempre el pecado, especialmente estos pecados que son más graves. Entonces el punto es cómo yo puedo mantener, cuál es la estrategia para mantenerme en un nivel donde no vuelva a cometer el mismo tipo de error. Entonces necesitamos compartir entre nosotros, hermanos y hermanas, nuestras estrategias. ¿Cómo yo lo hago para no cometer un pecado? Con el pensamiento y en acción, pero la acción, como dijimos, es consecuencia de estar ya trabajando con la mente mala durante algún tiempo. ¿Cómo yo hago? ¿Cuál es mi estrategia? Por eso es complejo. Necesitamos nosotros compartir nuestras pequeñas actividades en el día a día para evitar cometer algún tipo de pecado. Por eso el pecado individual es complejo porque por un lado es responsabilidad individual. No hay ayuda de nadie, no puede haber ayuda. Eso representa la dignidad del ser humano. Yo soy responsable por mí mismo para perfeccionarme. Si me ayudaran, ya sería algo algo lamentable, ¿ah? Porque necesito que me ayuden en este tema individual. Entonces no tengo capacidad para progresar en el desarrollo de mi espiritualidad. Entonces es algo espiritual que nadie se puede entrometer. Mirar y desear ya es pecado de adulterio a nivel de la mente y el corazón. Entonces es complejo y como es una acción individual, primeramente es invisible a los demás porque comienza en la mente de cada uno y luego se concretiza cuando se está solo o con gente que no nos conoce. Este es, digamos, es el ambiente que se genera cuando se comete algún tipo de pecado. Es una acción individual, es invisible para el resto, mientras está en este mundo de la mente todavía, el pecado que cometo lo estoy cometiendo con la mente, estoy generando la condición, es invisible para el resto, es indetectable para el resto, y luego lo concretizo cuando estoy solo o cuando si cometo algún error con alguien, es alguien que no está relacionado con los valores éticos que yo tengo o los valores espirituales. Entonces es un tema complejo, señor Wolf. Abordarlo esto realmente sin acusación. Esto no es acusar a nadie, es verlo lo más objetivamente posible para poder resolverlo de una vez. Porque
Aunque tome el vino del perdón ahora, el vino de la gracia, si yo no tengo una estrategia, claro, voy, el primer segundo que pase ya voy a estar cometiendo un pecado. Pasó una hermana bonita con un cuerpo bonito, ya estoy engendrando un pecado dentro de mi mente. Pasó un hombre bonito y ya generé un pensamiento negativo, ya cometí pecado entonces. ¿Cómo crear un estándar que me permita estar siempre, siempre atento, alerta, para que mi mente y mi corazón no se contamine? Ese es el gran desafío que tenemos para que podamos protegernos completamente, definitivamente. Entonces, aquí hay algo también interesante. ¿Existe un ir de un punto a un punto B en el pecado? Voy a explicarlo un poquito más. Las acciones malas dejan de ser malas si me digo a mí mismo y a mis seres queridos que estoy tratando de ser mejor. He cometido un error, Jesús, he cometido un error, Padre verdadero, Madre verdadera, pero estoy tratando de ser mejor. Dejé de ser pecador si estoy tratando, existe en esas palabras, en el espacio de A hasta B, en ese espacio entre A B, aunque esté cometiendo menos pecado, ¿existe ahí algún punto donde yo pueda decir esto no es pecado? ¿O se es pecador y se deja de ser pecador inmediatamente? Vamos a analizar. Tratar de ser mejor, déjeme aquí mover, aquí tengo algunas cositas. Tratar de ser mejor me torna menos pecador. A veces psicológicamente yo digo, estoy tratando de ser mejor. Esto lo dije en palabras en un junto qué, pero ahora estoy más desarrollándolo acá para que lo veamos. Porque, no estoy, señor Wolf, acusando a nadie, ¿no? Estoy observándome a mí mismo. Por eso cada uno obsérvese a sí mismo. No crea nada de lo que estoy diciendo, no lo crea. Vaya viéndolo en sí mismo, porque estoy compartiendo algo de mi propia vida, a ver si nos ayuda. A mí me ha ayudado personalmente. No crea nada de esto. Vaya chequeándose a sí mismo si uno actúa por naturaleza de la misma forma. Tratar de ser mejor me torna menos pecador. Decir, ahora cometo menos pecados que antes y por lo tanto estoy mejorando, ¿no será una manera de excusa para nunca tomar responsabilidad por cortar definitivamente con los malos hábitos? Me di cuenta que muchas veces me decía a mí mismo, yo estoy tratando de ser mejor, pero estaba todavía cometiendo pecados. Yo tengo este problema, estoy tratando de mejorarlo, me da la ilusión de que estoy un poco mejor porque estoy tratando. Pero cuando usted está tratando todavía está cometiendo pecado. Solamente que le agregó una palabra de confort psicológico. Cuando usted dice estoy tratando de ser mejor. Y si lo digo públicamente, estoy tratando de ser mejor, las personas me dicen que bueno, ahora eres mejor que antes. Existe en el intermedio de estar pecando hasta llegar al punto donde no se peca en definitiva en nada, en ese espacio de estar tratando, se puede decir que en algún punto no está pecando o está pecando igual. ¿Se entiende, Rosemary? ¿Se entiende, señora Brigitte? Si yo digo, yo ayer robaba para 10 personas, hoy estoy robando 5, ¿significa que soy mejor? Yo puedo decir, Javier, eres maravilloso, ¿no? Estás mejorando. No estoy mejorando porque estoy cometiendo el acto de la misma forma. Entonces, de A hasta B no hay distancia. El cambio se realiza en un instante y definitivamente. Es un clic, no es un proceso. Porque no hay proceso, querido hermano y hermana. O se es y se está haciendo de varias formas diferentes o no se es inmediatamente. ¿Por qué lo digo? Para que nosotros no nos anestesiemos a nosotros mismos. No generemos una ilusión de que estoy un poco mejor que antes. Porque los cambios en la vida siempre son definitivos, son de un segundo a otro. Fíjense ustedes acá. ¿Existe alguna acción pecaminosa que no sea considerada pecado? ¿Alguna acción que esté en un proceso intermedio hasta llegar a la meta? ¿No? Ahora estoy en la mitad.
Mentía para 50 personas, ahora miento para 5 solamente, señor Wall. Estoy mintiendo solo para 5. Kenji. Kenji no me puede decir qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Eres menos mentiroso. ¿Se entiende, Kenji? Soy mentiroso igual. La mentira es igual, mentira. Ya sea una mentira, media mentira, un 0,005% de mentira, es mentira. Entonces, esto yo lo digo para que uno no se engañe del pecado. El pecado es pecado en cualquier nivel en que se observe, en cualquier nivel. Es pecado. Para Jesús, el proceso de ser un pecador a no serlo en absoluto es una determinación que debe suceder instantáneamente, de inmediato. Es una determinación inmediata, alineada con la mente y el cuerpo. El hermano Edgardo leyó ayer este versículo muy, muy interesante. Mire lo que dice Jesús. Tus pecados han sido perdonados. Es decir, la mujer tiene 0 segundos para no pecar. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Luego, leemos también acá en Juan 8, 7, 11, dice, como ellos seguían insistiendo que Jesús juzgara a la mujer sorprendida en el adulterio, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar, siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, todos se fueron uno a uno, comenzando por los más ancianos. Así se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie en medio. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Tampoco yo te condeno. Y Jesús le dijo, ahora ve y no peques más. Ve y no peques más. Es decir, de ser una mujer pecadora, ya no tiene pecado. Entonces, mire la responsabilidad que le lanzó Jesús a la mujer. Una vez que ambas mujeres fueron perdonadas por el Hijo Unigénito, ¿cuánto tiempo pasó desde que eran pecadoras a no ser consideradas pecadoras? ¿Cuánto tiempo? Cero. Bastó que Jesús les dijera, no peques más, yo no te condeno, y ya son sin pecado. Ahora, ¿cómo hacen ellas, señora Brigitte? ¿Cómo hacen ellas? Ya son perdonadas. Jesús no les dijo, a partir de ahora esfuércense para cometer menos pecados, hasta que llegue el día en que sean más buenas y no cometan más pecados. Él les dijo, ve y no peques más. Tremenda responsabilidad que les lanzó a ellas. La determinación de cambiar sucede de inmediato una vez que nos damos cuenta de que somos responsables por las malas acciones. Pero ese darse cuenta es una de las cosas más difíciles de experimentar si todavía disfrutamos de las malas acciones y si no afectan en gran manera a los demás. Este es un gran drama espiritual, querido hermano y hermana. Ciertamente estas mujeres estaban buscando el perdón de Dios, estaban preparadas, estaban arrepentidas y estaban muy conscientes de que sus actos eran inmorales. Solo necesitaban liberarse de el sentimiento de culpa. Y seguramente después que ellas fueron perdonadas de su pasado, cuando Jesús le dice te perdono, está perdonando el pasado. No está a ellas dándoles el poder para no pecar, simplemente Jesús te perdono, le dice. Es decir, está perdonando su historia de pecado. Ahora es su responsabilidad no volver a cometer pecado. Con esto termino, querido hermano y hermana. Según las palabras de Jesús, existen 4 puntos importantes en este proceso del perdón de los pecados. Lo primero, tus pecados te son perdonados. Aunque una persona haya cambiado de actitud, tornándose una buena persona, he resuelto, sin que nadie me perdone, ya resolví mi problema, lo he resuelto. Me he tornado disciplinado, cambié mi conducta por mí mismo, pero tengo un sentimiento de que soy culpable de haber dañado a otras personas, dañé a otros. Entonces el recuerdo del pecado, el dolor de su conciencia que le dice lo malo que fue en su pasado y el haber dañado a otros, requiere el perdón de alguna autoridad. En este caso, el perdón vino directamente del Hijo de Dios, del Hijo unigénito. En esa etapa se perdona el pasado, pero no descarta la responsabilidad de las acciones del futuro. Entonces ese es el primer
sentimiento que yo tengo, me perdonan, ¿no? Estoy perdonado, me libero internamente. Mi conciencia recibe este perdón, sabe que es una autoridad, sabe que hay alguien que tiene autoridad, mi conciencia descansa. Ya no tengo culpa del pasado, pero no exime la responsabilidad que tengo de no volver a cometer pecado. Luego Jesús dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo segundo que dice Jesús, el sufrimiento por el recuerdo del pecado es aliviado a través del perdón de Dios, a través de su Hijo unigénito. La angustia, el dolor proveniente de una conciencia culpable, para liberarse, experimentando paz y la mente y paz en la mente y quietud en el alma, viene a través de este perdón de Jesús, a través de Jesús. Dios perdona a través de Jesús. Jesús me perdona el pasado y me trae paz al corazón por primera vez, ¿no? Estoy ya sin angustia. Todo eso está sucediendo en un segundo. En un segundo Jesús te dice, yo no te condeno, yo te perdono y no peques más. En un segundo está sucediendo todo eso, querido hermano y hermana. Tampoco te condeno, el perdón de Dios a través de Jesús es absoluto, no guarda recuerdos de los errores cometidos, ¿no? Eso es absoluto, está sucediendo en un segundo. Pero Pero aquí Jesús es muy claro y les dice, ahora ve y no peques más. Hay una responsabilidad sobre ellas y sobre nosotros también cuando la Madre nos permite tomar este vino de la gracia. Cuando yo estoy tomando este vino de la gracia, entonces estoy pasando también por este proceso, igual que Jesús lo hizo con estas mujeres, perdonando sus pecados. Estoy también experimentando todo esto. He cometido error grave, estoy con muchos recuerdos malos. Dios te perdona a través de la Madre verdadera. Vuelve la paz a tu corazón de nuevo. Dios no te condena. Es como si no hubieras cometido error ninguno. Pero luego Jesús dice, ahora ve y no peques más. Sin embargo, en este cuarto punto queda claro que a pesar del perdón, abarcar estos tres puntos iniciales no excluye la responsabilidad de saber mantenerse sin cometer pecados. He aquí el gran desafío de nosotros, de todos nosotros, querido hermano y hermana. ¿Cómo haremos para nunca más cometer pecado? ¿Cómo lo haremos, querido hermano y hermana? Nosotros ya hemos liberado nuestros antepasados, muchos han ya liberado antepasados. Pero es liberar antepasados, como dijimos, liberar espíritus centrales, como dijimos. Tal vez hay espíritus centrales, espíritus malos, centrales, que están eh, potenciando algún pensamiento malo que yo tengo. Un espíritu malo, si tiene una condición a través de la cual trabajar a través de nosotros, se agarra, igual que un pulpo se agarra con sus tentáculos. Pero si no hay condición dentro de nosotros, si estamos disciplinados internamente, se resfala simplemente el espíritu, no consigue encontrar una base para agarrarse y potenciar cualquier tipo de pensamiento malo. Pues no hay ya una base sobre la cual pueda agarrarse. Al final, todo radica en cuánta disciplina espiritual yo tengo para que mi mente no caiga en la trampa del pensamiento caído, del pensamiento pecaminoso, como dijo Jesús. El adulterio comienza en la mente primero, cuando el deseo se engancha con algún deseo malo. Y aquí con esto termino. Entonces, darse cuenta del error es muy importante. Si no te das cuenta de que hay un error, hay algo malo que estoy haciendo, entonces no te puedes arrepentir. Ni siquiera surge el sentimiento de arrepentimiento. Darse cuenta del error, pedir disculpas, arrepentirse del error profundamente y nunca volver a cometer el mismo error a través de una práctica diaria de disciplina espiritual. Entonces uno puede decir, mira, yo voy a hacer mucho lectura, voy a hacer mucho Jundoqué, voy a hacer mucho Chonzón, voy a ir al templo 1000 veces al día, voy a repetir 100.000 veces un mantra o una palabra, etcétera. Puede hacer todo, pero si no enfocas directamente qué es lo que piensas cuando estás solo, por tu propia responsabilidad, si no analizas qué es lo que piensas cuando estás solo, cuando vas en la calle, si no consideras esa
ese pequeño espacio que tienes en el mundo de afuera, o bastante, depende, tú no vives todo el día en un templo, encerrado en un templo, te relacionas con gente, vas a todas partes y ves mucha gente. ¿Qué piensa tu mente? ¿En qué se enfoca tu mente? Es muy importante. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que hay adentro en tu mente? Frustración, angustia. Entonces necesito tener algún tipo de acción que llene ese vacío a través de alguna acción que no es correcta. Lo practico, no daño a nadie. Lo practico, no estoy dañando a nadie, ¿no? Consigo orar, consigo conversar, pero no consigo hablar del tema. Porque cuando hablo del tema, entonces mi conciencia me dice, "Blup, Javier, estás mintiendo". Entonces mejor me quedo callado y puedo orbitar. Me mantengo orbitando. No hablo del tema, entonces no es tan grave, ¿no? No me envuelvo con temas relacionados a pureza, pensamiento puro, nada. Vaya viendo cómo reacciona, cómo se comporta. Si realmente yo quiero elevar mi estándar, realmente hacerle una guerra, pero consciente a el pecado que comienza dentro de mi mente, vaya viendo cómo puedo trabajar dentro de mí, objetivamente, sin hundirse, sin juzgarse negativamente. Observe cómo funcionan las dinámicas del pecado. Si usted lo lleva mucho a la parte emocional, entonces se va a sentir bien. Tomé el vino sagrado, me siento bien. Y si ya al primer segundo pasó una chica, un chico bonito allá mismo en Champion, si usted va a Champion, allá a Champion, pasó una chica linda. ¿Ah? Uy, si fuera mi esposa, si fuera mi esposo. Ya cometió pecado ya. Ya perdió entonces la gracia. ¿Cómo tener una mente? ¿Cómo tener una mente que no cae en la trampa, querido hermano y hermana? Desde ahora, ir creando una estrategia para poder estar sin caer nunca en el pecado. Eso ya lo expliqué al principio aquí también. Cuando Dios perdona mis pecados, cuando me siento libre, he vaciado todo lo malo que he tenido, se crea un gran vacío dentro de nuestra mente y nuestra alma, un gran vacío. Eso hay que llenarlo inmediatamente, inmediatamente hay que llenarlo, con una estrategia que me haga sentir siempre pleno internamente. Porque el pecado se aparece cuando hay una insatisfacción dentro de mí, hay una frustración, hay un sentimiento de estoy triste, necesito una droga espiritual que llene ese vacío. Ahí vienen las drogas, vienen todo tipo de acciones que los adolescentes y gente adulta también hacen, ven cosas que no deben, hacen cosas que no deben, porque eso al final del día produce una satisfacción adentro, me llena, es como una droga que yo uso permanentemente. Si estoy muy vacío, si tengo 100 puntos de vacío, 100 momentos de droga voy a usar espirituales. Entonces necesito llenar ese vacío con, dijimos, con esto termino, hermano y hermana, son las 6:59. Con Dios, dijimos, tenemos que tener la estrategia de hablar con Dios, pensar en Dios, comer con Dios, caminar con Dios, ¿no? En todas partes, aunque sea un Dios imaginario, imagínese a Dios con usted todos los días, caminando, sentado, cuando esté solo, cuando esté no importa, cuando esté con su esposa, cuando esté sin su esposa, cuando esté en el baño, cuando esté tomando baño. En cualquier lugar, imagínese a Dios que está con usted observándolo, caminando junto. Y así va creando, en primer lugar, un Dios imaginario que después se torna el Dios real. Aparece en su vida como un Dios real. Entonces ya tiene a alguien muy próximo observando lo que usted hace. He creado un Dios a mi lado, ahora ya no lo puedo sacar. Entonces ese Dios está en todas partes. Siento que no tengo ningún momento solo porque he creado a un Dios que se quedó pegado al lado mío. Voy a cometer pecado, pero ya pensé tanto en Dios cuando estoy en el baño, cuando estoy en la ducha, cuando estoy solo, que siento que Dios me está mirando. Entonces ya no puedo pecar, ya no puedo pecar. Dios está pegado junto conmigo. Una estrategia, hermano, tiene que haber una estrategia mental, psicológica, espiritual, que nos ayude a mantener un estándar lo más alto posible para no cometer ningún delito de inmoralidad que me haga sentir que estoy otra vez en lo mismo. Entonces ya no tengo paz, ya no voy a poder cultivar tantas cosas profundas que tenemos nosotros como hijos de Dios, tanta espiritualidad que tenemos, ya no lo puedo caer en lo mismo de siempre, caer en la misma situación de antes. Entonces, para cultivar
nuestra espiritualidad, necesitamos ir liberándonos de acciones que nos hacen sentir vergüenza de nosotros mismos, acciones a través de las cuales nuestra conciencia nos hace la vida imposible. Entonces, ese es un punto crítico que quería compartir. Hay mucho más, tal vez vamos a abordar mañana más claramente de nuevo esta estrategia de cómo llenar ese vacío, ya que vamos a tomar el vino del perdón, vamos a tomar. Y el vino del perdón incluye también acciones de resentimiento, de haber dañado el corazón de los demás, también está incluido. Pero lo más grave es el tema relacionado con la sexualidad. Es un tema que marca profundamente, avergüenza mucho más. La persona puede decir, mira, yo lastimé tu corazón, lo puedo decir públicamente, te pido disculpas. Eso uno lo puede exponer. Pero temas relacionados con la sexualidad, de cualquier variante que sea, eh, como es algo que originalmente es sagrado, originalmente, queda oculto en nuestro corazón y nos hace estar muy amargados internamente. Entonces, ese es un punto más importante que podemos enfatizar. El resto lo vamos trabajando. Si, por ejemplo, después del vino del perdón peleé con un hermano o una hermana, yo puedo ir hacia él con mucha paz en mi corazón, decirle, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Ah? Me di cuenta y ya se soluciona. Son cosas que podemos ir trabajándolas juntos. Pero el tema individual del tema sexual es algo más serio realmente. Bueno, a ver, ¿a quién le pido para orar? Señora Brigitte, la veo ahí. Si puede hacer oración, por favor, y terminamos. Querido Hanol Pomonim, queridos Padres verdaderos del cielo, de la tierra, de la humanidad, agradecemos profundamente por haber recibido esta guía muy profunda sobre el vino del perdón y todo lo que está relacionado con esto, de prepararnos muy, muy bien y ver cómo nosotros podemos dentro de nuestro interior darnos cuenta de todo lo que tiene que ser mejorado y que tú nos puedes ayudar a encontrar cuando llenamos la ficha esto de puntos de arrepentimiento, del punto de cómo superar el resentimiento y de las cosas que queremos realmente mejorar, que tú nos puedes ayudar para que cuando venga el momento de tomar el vino sagrado, que realmente hemos bien analizado nuestro interior y estemos listos para empezar una nueva vida junto contigo y siempre unido con nuestra Madre verdadera y como hermanos y hermanos juntos trabajando para crear tu maravilloso ideal para que tú estás esperando por tanto, tanto tiempo. Muchísimas gracias por este momento del mundo que hemos recibido y oro esto en gratitud, um, asistiendo a nuestro querida Santa Madre Han, en mi nombre Brigitte Osterheld, de una familia bendecida central. Achu. Muchas gracias, señora Brigitte. Estén bien, querido hermano y hermana. Mañana nos juntamos de nuevo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Buen chao. día a Oh, todos. buen Buenos día. días. Buen